Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Vamos a continuar con la clase de razonamiento verbal y vamos a hacer el tema escritura dudosa 3, ¿ya? Como les dije, este tema va a abarcar muchas clases. Ahora vamos a ver la tilde diacrítica. ¿Estamos, muchachos? Miren, chicos, la tilde diacrítica es una tilde muy particular, ya que se emplea básicamente para diferenciar categorías gramaticales, es decir, para poder diferenciar entre un artículo y un pronombre, por ejemplo, entre un determinante posesivo y un pronombre personal, entre un verbo y una preposición, etcétera. Entonces, esta tilde la voy a colocar para diferenciar categorías, en pocas palabras, ¿ya? Ahora, otro dato importante. La tilde diacrítica se va a emplear en la mayoría de sus casos, o lo que vamos a estudiar ahora, en monosílabos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un monosílabo? Palabras que tienen una sola sílaba. Entonces, como esta tilde diacrítica se coloca a monosílabos, va a romper una regla, ¿ya? Va a exceptuar una regla, porque la regla general nos dice, ¿ya? Que los monosílabos, ningún monosílabo se debe tildar. Entonces, palabras, por ejemplo, monosílabas como fe, eh, vio, Dios, fue, nunca se tildan, ¿ya? Pero en cambio, este cierto grupo de términos sí los voy a tildar, ¿ya? ¿Y qué el tilde van a requerir? Esta tilde, pues ya crítica, ¿no? Ya sabemos por qué, para diferenciarlo de categorías gramaticales. ¿Y cuál es este grupo de monosílabos que sí rompe la regla y lo puedo tildar? Fácil, chicos. Para ello tenemos una mnemotecnia. Miren, este grupo es el sí, el, te, mi, de, tú, se y el más. ¿Ya? ¿Y por qué le dije mnemotecnia? Porque lo pueden aprender de esta forma. Si él te mide, tú sé más. Si él te mide, tú sé más. ¿Ya? Son los únicos monosílabos que se pueden tildar. ¿Ya? Y excepto los pronombres exclamativos e interrogativos, ¿no? Como el que, por ejemplo, ¿ya? Entonces recuerden, ¿no? Si él te mide, tú sé más. ¿Estamos? De esa forma se van a acordar, ¿ya? A ver, chicos, comenzamos. Miren, muchachos, les dije que estos monosílabos se tildan para diferenciar categorías gramaticales. Por ejemplo, la tilde me va a permitir diferenciar entre un pronombre, por ejemplo, él, y un artículo él. Entre un pronombre personal, mi, ¿ya? Y un determinante posesivo, mi. Entre un pronombre personal, tú, y un determinante posesivo, tú. Entre un pronombre y un adverbio de afirmación, sí, a una conjunción condicional. ¿Estamos? Entonces, para eso me sirve la tilde diacrítica, para diferenciar. ¿Ya? A ver, veamos. Por ejemplo, ¿cuándo voy a tildar el pronombre él? ¿Ya? Cuando se trate, ¿ya? De un pronombre de tercera persona. Recuerden que los pronombres reemplazan a los sustantivos, ¿verdad? Eso ya habrán visto en su clase de gramática el año pasado, ¿no? Ya más adelante también lo verán conmigo en el curso de lenguaje. Miren, por ejemplo, él tiene la solución y yo el problema. ¿Ya? Él tiene la solución y yo el problema. Si se dan cuenta, este él, el que está con rojo, siempre van a ver lo que está subrayado, por favor, chicos, ¿ya? Este que está con rojo subrayado es un pronombre de tercera persona, ¿verdad? Yo, tú, él, se refiere a alguien. Incluso yo lo podría reemplazar, ¿verdad? Por Juan, Miguel, Ricardo, Luis, Facundo, etcétera. Facundo tiene la solución, Ricardo tiene la solución. Pero yo ese sustantivo lo cambio por el pronombre él, ¿verdad? Él tiene la solución. Cuando es un pronombre, como en ese caso, lleva tilde. En cambio, cuando es un artículo, como en el caso de el problema, ¿ya? El problema, este él simplemente no es un pronombre, es un artículo que siempre va a estar al costado,
presentando a un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Problema, por ejemplo, ¿no? En ese caso no lo tildo, ¿ya? Solo lo tildo cuando es pronombre. Entonces, ¿cuándo no se va a tildar? Cuando es artículo. Por ejemplo, el alumno vino muy temprano, ¿ya? Ese él no es pronombre, simplemente es un artículo. El alumno, el perro, el mueble, el tajador. Siempre los artículos están acompañando a los sustantivos. En este caso, alumno, ¿no? ¿Ya? Y en ese caso no lo tildo. Solo lo voy a tildar cuando es pronombre, ¿ya? En el caso del él. Incluso todo este grupo de palabras, el mí, el tú y el sí, lo voy a tildar solamente cuando son pronombres. Y el sí tiene un caso más que ahora les voy a explicar. Miren, chicos, siguiente ejemplo. Mi. Igual, el mi se tilda cuando es pronombre de primera persona, ¿ya? Tenemos los pronombres mi, ti, sí, ¿ya? Y lo voy a tildar cuando se refiere al pronombre de primera persona. Por ejemplo, mi torta es solo para mí, ¿ya? Mi torta es solo para mí. Ese mi final que está subrayado con rojo es un pronombre porque se refiere a uno mismo, al yo, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. ¿Estamos? En cambio, el primer mi no se tilda porque es un posesivo, un determinante posesivo, establece pertenencia, ¿verdad? Siempre va a estar igual con un sustantivo. Mi torta, tu torta, su torta, ¿verdad? Determina posesión, ¿ya? Entonces, el mi cuando es determinante posesivo, no lo tildo, solo lo tildo cuando es pronombre. Por ejemplo, de mí tendrás solo mi indiferencia. De mí, ¿verdad? Si es pronombre lo tildo. En cambio, el segundo mi que está subrayado es un determinante posesivo. Mi indiferencia, tu indiferencia, su indiferencia, ¿ya? Es un determinante posesivo y en ese caso no se tilda. ¿Estamos? Siguiente. Tú, igual, lo voy a tildar cuando es pronombre. Por ejemplo, tú solo me quieres por tu negocio. Tú, me dirijo a alguien, ¿verdad? Tú, pronombre de segunda persona. Solo me quieres por tu negocio. En cambio, cuando es un determinante posesivo, tu negocio, por ejemplo, no se tilda. Tu negocio, mi negocio, su negocio, marca pertenencia. Entonces, cuando es un tú, cuando este tú marca posesivo, no lo tildo. Por ejemplo, tu indiferencia me importa poco. Tu indiferencia, su indiferencia, ¿verdad? Está marcando pertenencia. Chicos? A ver, siguiente. El sí. Ahora chicos, el sí se marca por dos razones. Cuando es un pronombre personal de tercera persona, mi, ti, sí, ¿ya? Y cuando es un adverbio de afirmación, cuando es un sí así rotundo, ¿verdad? Por ejemplo, él toca la guitarra, ¿ya? Para sí mismo. Él se peina a sí mismo. Ella se maquilla a sí misma, ¿ya? ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? A él mismo, pues, ¿verdad? Es un pronombre de tercera persona. O él volvió en sí, por ejemplo, ¿verdad? Y también se va a tildar cuando es un sustantivo o un adverbio, ¿ya? Por ejemplo, la novia le dio el sí, ¿ya? ¿Quieres eso? Sí, mamá, por ejemplo. Ese sí se tilda, ¿ya? ¿Te gustó la película? Sí, ese sí se tilda, de afirmación, ¿ya? En cambio, el sí no se va a tildar cuando es una conjunción condicional, es decir, establece condiciones. Por ejemplo, si me tocas en sí menor, te daré el sí, ¿ya? ¿Ven la diferencia? Los dos primeros sí no se tildan, cuando es condicional y también otro caso cuando es de la nota musical, sí, si menor, por ejemplo, ahí tampoco se tilda, ¿ya? Cuando es condicional y cuando son las notas musicales, si mayor, si menor, tampoco se tilda. En cambio, el último sí es una afirmación, ¿verdad? Entonces, que está funcionando como sustantivo, pero lo tildo también. ¿Estamos? Si me tocas en si menor, te daré el sí. ¿Ya? La primera no se tilda, la segunda tampoco, el tercero sí se debe tildar, ¿verdad? Es una afirmación. Chicos, entonces, resumiendo, el, mi, tú y sí se tildan cuando son pronombres. Y además el sí se tilda cuando es adverbio de afirmación, ¿ya? Y no se van a tildar en el caso de él cuando es artículo, en el caso de mí cuando es un determinante posesivo, en el caso de tú cuando es un determinante posesivo, y en el caso de sí no se va a tildar cuando es una conjunción condicional o cuando se trata de la nota musical, ¿no? Si menor, si mayor, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, chicos, segundo grupo. Tenemos C. ¿Cuándo voy a tildar el C? El C
requiere tilde y acrítica cuando se refiere al verbo ser o al verbo saber. Ya, repito, el verbo ser o el verbo saber. Por ejemplo, digo, solo sé que nada sé, ¿verdad? Como decía Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿A qué se refiere? Al verbo saber, ¿verdad? Estamos. O también cuando se refiere al verbo ser. Es decir, yo soy, él es, tú sé. ¿Ya? Por ejemplo, sé bueno con todos, ¿verdad? Es decir, que seas bueno con todos. Sé amable, sé honesto, ¿ya? Sé justo, es decir, que seas justo. ¿Estamos? En ese caso, cuando es el verbo saber y el verbo ser, se tilda. En cambio, cuando es un pronombre proclítico, ¿ya? Cuando es un pronombre, no se va a tildar. Por ejemplo, cuando yo digo, se vende marcianos, ¿ya? Él se comporta bien, él se peina, ¿ya? En esos casos no lleva tilde. Y acá también estamos repasando el él, por ejemplo, es un pronombre, ¿no? Por eso lo tilde. ¿Ves? Él se comporta bien. ¿Estamos, chicos? Entonces se tilda cuando es verbo, verbo saber y verbo ser. Siguiente, té, este es más sencillo, se tilda cuando es el sustantivo, ¿ya? Es decir, me refiero a la infusión, ¿no? A la esa bebida caliente. Por ejemplo, él me sirve el té. Igual es él, lo tildé también, repasemos, porque es un pronombre, en cambio el otro él simplemente es un artículo, ¿no? Y té, como les dije, se tilda cuando es la infusión, pues, ¿no? La bebida. Me sirve el té, ¿no? El té tiene propiedades. En cambio, té no voy a tildar cuando es un pronombre, ¿ya? Por ejemplo, si vienes por mí, te daré el sí, ¿ya? Si vienes por mí, ¿verdad? Ese mí se tilda, ¿ya? Te daré el sí, ese te no se tilda, ¿verdad? Porque es un pronombre, te daré el sí, ese sí también se tilda. Estamos repasando, ¿ya? O cuando digo te quiero, te amo, te aprecio, te estimo, ¿ya? Ese te tampoco se tilda. Solamente se tilda, como les dije, cuando es la infusión, ¿no? Es más fácil. Siguiente, de. Cuando se tilda, cuando es del verbo dar. Dile que te dé más azúcar, que te dé su cuaderno, ¿ya? Que te dé el celular. En esos casos del verbo dar se tilda. Sencillo, ¿ya? Dé mis saludos a tus parientes, por ejemplo, ¿no? Que te dé una respuesta. ¿Estamos? Verbo dar. No se tilda cuando es preposición. Por ejemplo, el libro de lenguaje es de Carlos. ¿Ya? El libro de lenguaje es de Carlos. En ese caso solamente estamos hablando de una preposición. ¿Ya, chicos? Entonces, repasamos. Se tilda cuando es del verbo saber o el verbo ser. ¿Ya? De se tilda cuando es el sustantivo, la infusión, la bebida. De se tilda cuando es el verbo dar. No se va a tildar el C cuando es un pronombre, el T tampoco se va a tildar cuando es pronombre, y el D no se va a tildar cuando es una preposición. ¿Ya, chicos? A ver, para culminar, tenemos dos más. El más, ¿ya? Se va a tildar cuando es un adverbio de cantidad, ¿ya? Por ejemplo, quiero más té, ¿ya? ¿Ya ves? Ahí también practicamos el té, también se tilda. O sé más honesto, adverbio de cantidad, ¿verdad? Sé más honesto, ese sé también lo he tildado, practicamos porque es de ser, pues, ¿no? Sé más honesto. Quiero más azúcar, quiero más caramelos, quiero más prácticas, ¿ya? Cuando es cantidad, adverbio. Y no se va a tildar cuando es este más signifique pero, ¿ya? Cuando es una conjunción adversativa. Cuando este más tenga el valor, el significado de pero, no lo tildo. Por ejemplo, fui temprano, mas no pude entrar, ¿ya? Es decir, fui temprano, pero no pude entrar, ¿ya? Te quiero mucho, mas no me haces caso. Te quiero mucho, pero no me haces caso. ¿Estamos? Ese más, cuando significa pero, no lo tildo. Solo lo tildo cuando es un adverbio de cantidad. Muy bien. Y para culminar, muchachos, tengo el aún. ¿Cuándo voy a tildar el aún? Cuando equivale a todavía. ¿Ya? Cuando signifique todavía, lo tildo. ¿Estamos? Por ejemplo, y esto no sería un monosílabo, por eso no está dentro del otro grupo. Es como el plus, ¿ya? Por ejemplo, tengo aún hay tiempo. Es decir, todavía hay tiempo. ¿Estamos? Aún me queda azúcar. Todavía me queda azúcar. En esos casos lo tildo. ¿Ya?
No voy a tildar el aún cuando signifique también o incluso o inclusive. Por ejemplo, aprobaron todos, aún los que no estudiaron. ¿Qué quiere decir esto? Aprobaron todos, incluso los que no estudiaron. En ese caso, no se tilda. Muy bien, muchachos. Eso sería todo. ¿Ya? Eh, ¿Ya? A ver, acá tenemos unas prácticas. Yo voy a hacer la primera columna, ¿ya? Que está en la izquierda. Y para ustedes queda el de la derecha, ¿ya? Esta columna de la derecha, ustedes lo van a realizar. Y apenas que terminen de ver el video, ya lo envían en el foro. ¿Estamos, chicos? Para su nota de asistencia. A ver, comenzamos. El atún es un pez azul. El atún, ese él, ¿es pronombre o artículo? El atún. Claro, es artículo, ¿verdad? Está acompañando a un sustantivo. El atún, el perro, el libro, el tajador. ¿Estamos? No se tilda, ¿ya? Solo se tildaría cuando es pronombre, ¿ya? Yo quiero entender, chicos, que ustedes ya han trabajado artículos y pronombres, ¿ya? En primaria también se trabaja eso, así que ya más o menos esas categorías las deben conocer. Igual lo vamos a ver conmigo, pero más adelante, ¿ya? A ver, siguiente, chicos. Tú eres un ángel. Tú eres un ángel. Se refiere a alguien, ¿verdad? Tú eres un ángel. Es un pronombre. ¿Estamos? Tú eres un ángel. Estoy refiriendo a alguien. No está marcando pertenencia, sino me estoy refiriendo a alguien. ¿Ya? Es decir, es un pronombre porque está reemplazando un sustantivo. Entonces debería llevar tilde. Ese tú, perdón, lo tildan. Ah, y dicho sea de paso, chicos, el ti nunca se tilda porque es recurrente los errores en los chicos. A veces tildan el ti, no sé, lo confundan con el tú, quizás. Recuerden, los únicos que se tildan es si él te mide, tú sé más. ¿Ya? Si él te mide, tú sé más. Nada más. Los únicos monosílabos que se deben tildar. ¿Ya? Y también hemos estudiado el aún, ¿no? Pero el aún no es un monosílabo, ya que lleva tilde y se separa. Son bisílabos. ¿Ya? A ver, siguiente. Dime que sí. Dime que sí. Incluso tiene más fuerza, ¿verdad? Más entonación. Se tilda. Un adverbio de afirmación. No volveré nunca más aquí. Nunca más. Está expresando una cantidad. No es un pero, ojo, ¿ah? Porque si no se le diría no volveré nunca, pero aquí. No, no tendría sentido, ¿verdad? Es un adverbio de cantidad, así que lleva tilde. Más. Ayer vi la casa de papel. Ayer vi la casa de papel. Ese de es un verbo. Nada que ver, ¿verdad? Es una preposición, no lo tildo. Te lo dije. Ese te es de la infusión de la bebida, nada que ver, no se tilda. Me lo ha contado él, me lo ha contado él, ¿verdad? Es un pronombre, está reemplazando un sustantivo. Me lo ha contado Juan, Manrique, Gustavo, ¿verdad? Se tilda ese él. Siguiente, Ana se lava las manos, Ana se lava las manos. Ese sí es un verbo saber, verbo ser, nada que ver, es un pronombre, por lo tanto no lo tildo. Siguiente, sé inteligente y no actúes así. Sé inteligente, ¿verdad? Verbo ser. En ese caso, sí se tilda. Siguiente. Me gusta el té con limón. Me gusta el té con limón. ¿Lo tildo o no? Claro, se tilda porque se trata de la bebida, es un sustantivo, la infusión, ¿verdad? Se debe tildar. Muy bien, chicos, para ustedes queda lo de la columna de la derecha. ¿Estamos? Muchachos, háganlo con calma, viendo los ejercicios, viendo la clase, les digo, porque quizás para esto, para ustedes este sea un tema nuevo, ¿ya? Recuerden que el razonamiento verbal y mientras más vean la teoría, practiquen, lo van a hacer bien, ¿ya? Tampoco se confíen y decir, ya, todo es fácil. ¿Estamos, chicos? Cualquier duda me escriben. Posiblemente les deje una práctica en la plataforma también, ya les avisaré, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.